¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy estamos terminando nuestra serie de 3 semanas, Romance Moderno. Y hasta hoy, en los 2 mensajes anteriores, en el primero hablamos acerca de la atracción, hablamos del deseo, que son temas que están en el corazón de Dios. Y la semana anterior estuvimos hablando acerca de encontrar tu alma gemela, aunque usé ese mito porque es un mito. Y finalmente lo que hicimos durante la semana anterior, en el mensaje anterior, fue desmitificar el mito de la persona correcta. Es decir, no busques la persona correcta, sino conviértete en la persona correcta y todo va a salir de una manera extraordinaria. Así que vamos adelante y vamos a continuar hoy con nuestra serie y vamos a hablar, me encanta el tema del día de hoy porque es corazones rotos. Es posible que tú estés en una etapa donde tu corazón está roto, puede ser por una relación romántica fallida, puede ser por algo que uno de tus hijos, tus hijas te hizo, tu papá, tu hermano, tu hermana, tu tío. El punto es que tu corazón quizá en este momento está roto y estas son las 2 cosas que yo quiero que tú sepas en este momento. Número 1, un corazón roto no quiere decir que tú estás roto o estás rota, ¿sí? Eso quiero que sepas con toda la fuerza en tu vida, ¿sí? No quiero que tu corazón esté roto, no quiero que tu corazón se rompa, tu espíritu no puede romperse, no quiero que tu espíritu se rompa. Y número 2, hay un propósito para ti, eso tú lo debes de saber, hay un propósito para ti, aun cuando tus sueños no pueden volverse realidad. Y esto es extraordinario hablando de sueños porque no sé si crees igual que yo, pero hay sueños que queremos que se realicen en nuestra vida, que esperamos que se vuelvan realidad y luego nos damos cuenta de que realmente ese sueño no solamente no se volverá una realidad, sino que ni siquiera puede volverse una realidad, ¿sí? Así que la verdad no quiero que tú pierdas la esperanza cuando piensas que tu sueño no se puede volver realidad. Y lo difícil de esto es que cuando llegamos a nuestra edad adulta, llegamos con una imagen de cómo queremos o cómo queríamos que se viera nuestra vida de alguna manera. Y la mayoría teníamos como un calendario. Quizás se parece el tuyo al mío también o al de muchas personas, de lo siguiente: graduado a los, 23 años, 22, 25 años de edad, casado a los, y puedes tener un rango entre los 25 a 35 años de edad, empezar un negocio a los, y puedes tener ahí a los 25, a los 20, a los 30 años de edad, tener hijos a los, y luego ya le pones, pues a los 26, 27 para ser un abuelo joven, retirado a los, y puedes decir, bueno, a los 60, 55, yo no sé, ¿verdad? Pero tenías quizá un calendario de esa manera. Y en cuanto a nuestras relaciones, a las relaciones románticas, esto es verdad, ese calendario que te digo, de eso que esperamos, de ese sueño, porque nadie tiene una visión de su futuro estando solo. O sea, nadie dice, yo me veo ya en mi futuro solo, sola, sin nadie acompañándome. La verdad que nadie, siempre vemos a alguien más en nuestro futuro. Ahora, conforme pasa el tiempo, algunos de nuestros sueños sí se hacen realidad, algunos se hacen realidad solamente por un tiempo, pero a veces esos sueños no se hacen realidad y muchas de las veces la razón es por nuestra responsabilidad, por culpa nuestra, y terminamos entonces con un corazón roto. Tal vez tú dirás, Alfonso, pero no es mi caso, yo soy la excepción, yo he hecho todo bien, he hecho todo perfectamente, seguí las reglas, quizá viviste tu vida al pie de la letra, ¿sí? Todo lo hiciste muy bien. Sin embargo, aunque las cosas se veían extraordinarias, prometedoras, color azul cielo, color rosa, pues de repente en esa relación recibiste esa llamada o recibiste ese WhatsApp y entonces encontraste una nota o encontraste una nota de voz y resultó que tú seguías las reglas al pie de la letra, pero la otra persona con quien estabas en esa relación romántica, pues no. Y de repente de la nada, esa persona, él o ella quiere ser solamente tu amigo. Es que
es que quiero que seamos amigos, tú sabes, la frase muy famosa aquí en México, es que mira, no eres tú, soy yo realmente, y empiezas la conversación complicada, y tú piensas, pero espérame, a ver, el fin de semana pasado era claro que éramos más que amigos, ¿o no? Incluso algunos de ustedes pueden decir, hicimos algunas cosas que no hacen los amigos, ¿sí? O de repente ella descubren que van a vivir su vida de acuerdo a una, no sé, narrativa diferente, que no te incluye a ti. Esa persona empieza a hablar y a decir cosas donde tú no formas parte de esos votos que un día esa persona dijo que respetaría, sí, durante su tiempo matrimonial. Tal vez tú estás en tu segundo matrimonio ya, y tu segundo matrimonio se está empezando a sentir muy parecido a tu primer matrimonio. Yo sé que muchos me entienden. Y tal vez cuando tú escuchas decir eso y cuando tú me escuchas decir segundo matrimonio, hasta te estremeces, perdón, y dices, segundo matrimonio, y dices, quisiera por lo menos intentarlo una primera vez. De hecho, lo que más molesta a tus amigos que se casan por segunda vez, o lo que más te molesta de tus amigos que se casan por segunda vez, y tú la verdad quieren que estés feliz por ellos, y tú piensas, no, a ver, tú ya echaste a perder uno la primera vez. Yo quisiera tener por lo menos la oportunidad de echarlo a perder una primera vez antes que tú tengas una segunda oportunidad de echarlo a perder. Entonces, luego, para hacerlo más cardíaco, peor todavía, llega un momento donde parece que los sueños de todos los demás se están volviendo realidad, ¿sí? O sea, personas que tú dices, no merece a esa pareja, no merece eso que tiene en este momento, no lo hizo bien, no hizo las cosas de acuerdo a como Dios dice que debe hacer las cosas, no se esperó, y ahora el insulto más grande que tú sientes es que ellos están viviendo tus sueños, ¿sí? Todos tus sueños se han vuelto realidad, pero no en tu vida, sino en la vida de tus amigas o de tus amigos. El punto es este: si estás en un momento de tu vida y de alguna manera no hay nada que pueda decir, pues que estás batallando, estás complicado, está difícil, en un momento de corazón roto, la verdad, déjame decirte algo, no hay nada que yo pueda decirte, ¿sí? Para que alivie ese corazón roto que tú tienes en este momento. Yo sé que hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, hay mucha complicación, y cuando los sueños no se vuelven realidad, entonces es normal, es natural que tu corazón esté destrozado, que tu corazón esté roto. Solo quiero que sepas algo, lo único que puedo decir es, lo siento. De todo corazón te lo digo, lo siento. Sin embargo, este es el mensaje. Déjame decirte que los hombres y las mujeres que le dieron forma a la civilización occidental, es decir, aquellos que hablaron el mensaje de Jesús, estos hombres y mujeres no eran ajenos a sueños rotos, no eran ajenos a sueños que nunca se volvieron realidad, ¿sí? Resulta que no estaban malditos por eso, sino que estaban benditos. Resulta que no estaban quebrantados, sino que fueron elegidos. Fueron escogidos, ¿sí? Ellos no eligieron las cartas que les dieron, pero eligieron confiar en la mano que repartió esas cartas, ¿sí? Y las mismas preguntas y las mismas luchas que tú y yo podamos tener, como Dios, pudiste haber hecho esto de otra manera diferente, pudiste haber hecho esto por mí, lo que hiciste por ello, por él lo hubieras hecho por mí, pero elegiste no hacerlo. Toda esa narrativa, todas esas cosas, también la tuvieron ellos. Así que, sin importar cuáles sean esos sueños que no se pueden volver realidad en tu vida, sin importar que tu corazón esté roto, siempre hay un propósito para tu vida. ¿Cómo? Bueno, si tienes el valor de mantener tus manos, tu corazón abierto, tu mente abierto. ¿A quién, Alfonso? A tu Padre Celestial, que elige hacer su voluntad a través de personas con corazones rotos. Y yo sé que tú lo sabes porque quizá tú eres una de esas personas. Te voy a poner algunos ejemplos antes de llegar al ejemplo final al cual quiero llegar. Por ejemplo, María, la Virgen María, ¿sí? Jesús estaba pequeño y un profeta le dice, una espada penetrará tu alma. Quizá
María pensaría, espérame, pero la nota que yo tengo, el post-it que yo tengo ahí en mi espejo, ahí en la puerta de mi refrigerador, dice lo siguiente, dice, tengo planes para ti, no para hacerte daño, sino para bendecirte. Sin embargo, ¿sabes qué? En realidad, María no fue abandonada. María no fue maldita, por decirlo así, sino que incluso recibió un mensaje donde se le dice, tú eres bendita entre todas las mujeres. Así que la respuesta de María, al darse cuenta que su vida no sería para nada como ella la había planeado, fue de la siguiente manera. Ahí está en la escritura, ella dice, aquí tienes la sierva del Señor. Como diciendo, haz conmigo lo que tú quieras hacer, ¿sí? Por otro lado tenemos a Juan el Bautista, presentó a Jesús al mundo, preparó el camino, dice, para que cuando Jesús llegara fuera reconocido. Y cuando se da cuenta, Juan el Bautista, que está llegando a su final, no a cualquier final, sino uno realmente abrupto, violento, complicado, Juan responde una pregunta que le hacen otras personas y la responde de esta manera. Juan 3:27 dice, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Es decir, Juan estaría pensando, no es lo que yo esperaba que pasaría con mi vida. Pensé que viviría una vida larga, fructífera, increíble, extraordinaria, que vería regresar al rey, al Mesías, que vería la nación Israel restaurada en el reino. Pero si este es el plan que Dios tiene para mí, nadie puede recibir nada menos que Dios se lo conceda. Por otro lado, el mismo Jesús, cuando lo arrestan, al orar Jesús decía, Señor, si yo eligiera los planes para mi futuro, no se vería como este que tú me estás diciendo, ir a morir, ¿sí? Al Calvario, de esa manera. Pero ¿podrías cambiar ese plan y pasar de mí esta copa? Dice Jesús. Pero ve Lucas 22:42, la respuesta es, pero no se cumpla mi voluntad, sino que la tuya, la del Padre Celestial. Y tú y yo, estoy seguro, hemos visto a personas que de alguna manera cuando se dan cuenta que sus corazones están rotos, que sus sueños no se volverán realidad por nada del mundo, que Dios no está contestando a sus oraciones, que perdieron la fe, que se rindieron, que le dijeron en un momento sí a cosas, las que fuera o a quien fuera, con tal de volver realidad su sueño. Pero la desesperación de estas personas los llevó a un mayor desaliento en su vida. También por otro lado hemos visto a personas que sus sueños no se volvieron realidad, que su vida no resultó como ellos pensaron que resultaría y sin embargo se mantuvieron abiertos, disponibles a las posibilidades que Dios tenía para sus vidas, a pesar que no se alineaba con los planes que ellos tenían para su propia vida. Tú has conocido personas así, son personas excepcionales, ¿sí? Se rehúsan a volverse cínicos, se rehúsan a amargarse, se rehúsan a ser etiquetados por otros. Tú y yo hemos conocido personas así. Y creo que parte del problema es que en todos hay un poco de evangelio de la prosperidad en todos nosotros, ¿sí? ¿A qué te refieres, Alfonso, con eso de evangelio de la prosperidad? Bueno, ya sabes, se trata de que si tú le das uno a Dios, Él te va a dar 10, ¿sí? Si tú haces algo, Dios hará esto otro en tu vida. Si tú mantienes tu parte del trato, entonces Dios mantendrá su parte del trato también. El evangelio de la prosperidad es esa vocecita que dice, como yo hice esto, entonces Dios me debe. Entonces Dios tiene que hacer esto otro. Es como una moneda de cambio, ¿sí? Es como una ecuación. Si hago lo correcto, entonces las cosas correctas me van a pasar a mí. Ahora, siguiendo adelante, esto suena pareciera muy bien, ¿no? Pero quizá a ti te criaron en la versión o en esta versión que te acabo de decir del cristianismo, donde es muy difícil permanecer fiel cuando Dios no cumple su parte del trato. Ahora, lo que debes saber es lo siguiente, esa no es la versión original del cristianismo. Esa es la versión que es fácil de abandonar. El Dios que no permite que a la gente buena le pasen cosas malas, ese Dios no existe realmente, ¿sí? De hecho, en el centro del cristianismo está la mejor persona posible. ¿Quién? Jesús. Y lo peor le pasó a esa mejor persona posible.
Jesús, escúchame bien, no nos ofreció una ecuación. Entonces, ¿qué nos ofreció Alfonso? Él nos ofreció una invitación. Nos hizo una invitación ¿a qué? Una invitación a rendir nuestra vida para poder encontrar nuestra vida verdadera. Luego Él modeló esa manera, entregó su vida, la tomó, dice de nuevo, luego extendió esa invitación a ti, a mí, a todo el mundo. ¿Y cuál es la invitación? Sígueme, no por lo que Él haría, sino dijo por lo que, por quién es. Sígueme por quién soy, dice Jesús, y por lo que ya he hecho. Él lo cumplió, Él lo hizo. ¿Sí? Así que la invitación al cristianismo no es una ecuación, es mucho mejor que eso. Es seguir a tu Salvador por lo que Él ya hizo en tu vida, en la vida de todas las personas. Esto ha existido desde el inicio del cristianismo, ha sido aceptado por muchas personas con el corazón roto, esa invitación, cuyos sueños no se volverían realidad, y descubrieron que ahí es donde realmente se encuentra la paz. Vives tu vida cuando respondes a esa invitación con las manos totalmente abiertas, aun y cuando tus sueños, escúchame bien, no se volverán realidad y tu corazón está roto, está deshecho totalmente. Esta invitación es como vives en la postura de que se haga tu voluntad, no la mía. Díselo ahí donde estás, que se haga tu voluntad y no la mía. Esas son las personas que han cambiado al mundo. Esas son las personas que tienen esa paz, dice Pablo, que sobrepasa todo entendimiento. Así que voy a hablarte acerca de un personaje, ahí me quiero centrar, que experimentó lo que te estoy hablando el día de hoy. Ese personaje se llamó David. Él aprendió esto que te estoy hablando a la mala. Parte del contexto histórico de David es que él era un pastor de ovejas, estaba muy joven, lo mandan llamar a la casa de su padre. Está un profeta ahí llamado Samuel y le dice: David, Dios te ha elegido para ser el siguiente rey de Israel. David regresa después de eso a sus quehaceres, a cuidar ovejas. Tendría más o menos como 15 o 16 años de edad. Pero en eso hay una guerra ahí entre Israel con los filisteos y sus hermanos eran militares, andaban ahí en la guerra. Y entonces el papá de David lo manda que les lleve alimentos. Cuando él llega ahí, Goliat, un gigante, está burlándose no solamente del ejército, está burlándose de Dios, de la nación. Y entonces David lo mata, se anima, pelea contra él. Y de la noche a la mañana la vida de David cambia totalmente, se convierte en un héroe nacional, en una leyenda viviente. ¿Sí? Saúl el rey se da cuenta, porque había un rey que era Saúl precisamente, se da cuenta y le ofrece como esposa a una de sus hijas, se lo lleva a vivir al palacio real y entonces pues de repente Saúl se da cuenta que el pueblo ama más a David que a él, si el pueblo realmente estaba enganchado con David. Y Saúl, el rey, quería que cuando él muriera su hijo Jonatán fuera pues el rey de Israel, ¿sí? Así que entonces el rey se enoja mucho, se vuelve loco por celos, veía moros con tranchete, etcétera, ¿no? Y entonces seguido trata de matar a David, lo intenta hacer varias ocasiones. David huye del palacio, huye de la capital, deja todo atrás y entonces está huyendo por su vida y el futuro de David se oscurece totalmente, ¿sí? Está solo David, está abandonado, está con un corazón roto, no sabe qué hacer, está apanicado, dirían acá en mi tierra, y entonces se va a una pequeña villa, una ciudad llamada Nob, y ahí esta ciudad estaba poblada principalmente por sacerdotes. Uno de los sacerdotes era amigo de David, Ahimelech, y entonces comienza a conversar con él, le dice algunas mentiras, le dice que va por un asunto del rey, que sus hombres están cerca ahí cuidando, tú sabes, pero exactamente el texto dice lo siguiente: ¿no tienes a la mano una lanza o una espada? Tan urgente era el encargo del rey que no alcancé a tomar mi espada ni mis otras armas. Ahora, Ahimelech lo escucha pensando, aquí hay algo que no está bien, o sea, tú eres David, el de Goliat, eres el yerno del rey. ¿Cómo? Como que algo no está bien aquí. ¿Cómo que no alcanzaste ni siquiera a tomar tu espada? ¿Sí? La gente que te debe estar acompañando. David está mintiendo porque está en pánico, está asustado, tiene miedo. Y es lo que hacemos las personas cuando nuestro corazón se rompe, cuando nuestro corazón está roto, cuando las cosas no salen
o se salen, más bien diría yo, de nuestro control, ¿sí? Entramos en pánico y decimos lo que sea y acudimos con quien sea para salirnos con la nuestra. Luego pasó algo muy dramático, tanto que me es difícil comunicarlo por la emoción o la energía de ese momento. Ahimelech le dice, aquí solo hay un arma, una espada. De hecho, tú conoces esa espada, David, es la única arma que tenemos aquí. Mira lo que dice el texto. Aquí tengo la espada del filisteo Goliat, por cierto. Tú te acuerdas, David, tú estuviste ahí, ¿sí? A quien mataste en el valle de Ela. Y luego, esto era como un recordatorio visual para David cuando ve la espada, de la protección de Dios, de las promesas de Dios, de la fidelidad de Dios para su vida, ¿sí? Pero David no estaba viendo el pasado, David estaba viendo hacia adelante el futuro, y su futuro se veía oscuro, sin esperanza. Él no tenía quien lo ayudara, quien lo apoyara contra el rey, y entonces David decide tomar el asunto en sus manos, y le dice, dámela, dijo David, es la mejor que podrías ofrecerme. En vez de que la espada de Goliat protegiera la vida de David, fue irónico, pero selló el destino de Ahimelech, porque le reportan al rey Saúl que Ahimelech había ayudado a su enemigo, a David. Saúl llega con un pequeño ejército a la casa de Ahimelech, a Nob, y le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué ayudas a mi enemigo? ¿Sí? Y Ahimelech está confundido, le dice, ¿cómo tu enemigo? Espérame, es tu yerno, es David, el de Goliat. Claro que lo ayudé, claro que le di lo que me pidió. ¿Por qué no habría de hacerlo? O sea, es parte de la familia real, ¿sí? Y entonces el rey Saúl se enoja, manda a que maten a espada a Ahimelech, a todos los sacerdotes, esposas, hijos. El texto dice que hasta a los bebés. Mataron a todo ser vivo de esa aldea debido al enojo que tenía Saúl, por los celos que tenía Saúl. Ahora, cuando David se entera de eso, estaba devastado. Todos sabían que David había mentido y que por su culpa había pasado lo que había pasado. Pasa el tiempo, ¿sí? David es un rey. Esta es una historia increíble, la verdad, ¿sí? Con altas, con bajas. Pero de alguna manera David fue un padre, pues horrible totalmente, ¿sí? Porque de alguna manera David pierde su autoridad moral porque entra en un amorío con Betsabé y conspira un plan para asesinar y matar al esposo de Betsabé. Terrible lo que hizo David, la verdad. Y pasa el tiempo y entonces parecía que David no aprendía lo que Dios quería mostrarle. Ahora David está quizá en sus 60 años de edad y está en una situación muy similar a las dos anteriores que te estoy narrando. Su hijo favorito, Absalón, lo amaba, quien probablemente heredaría el reino de su padre cuando David muriera. Podemos ver ahí que amaba a Absalón más que a sus demás hijos. Pero Absalón estaba enojado con su papá, con David, porque un hermano había violado a su hermana y entonces David no hizo nada sobre el asunto, se quedó callado. No agarró el toro por los cuernos, ¿sí? Y entonces Absalón decide salir del reino y socavar la autoridad de David, su padre. Durante 4 años Absalón conspiró para derrocar a su padre David y la verdad es que lo mantuvo en secreto, pero ahí estaba. De repente arma su propio ejército, se robó la lealtad de las personas y luego un día se declara contra el rey, se declara rey y marcha a la ciudad de Jerusalén para quitarle el trono a su padre. Ahora David escucha todo esto y ama a Absalón y para salvar la ciudad, al pueblo, el arca de la alianza, el arca del pacto, todo lo que Jerusalén representaba, David toma a su familia, los más cercanos a él, y entonces decide abandonar la ciudad. Otra vez, de nuevo, la misma historia. El futuro de David se oscurece totalmente. Es un fugitivo, solamente que ahora tiene 60 años de edad. El tiempo ha pasado, ¿sí? Está en guerra contra su propio hijo, ya perdió a 2 más anteriormente, ¿sí? Parece que va a perder a un tercero, a su favorito, al que más amaba.
Y el texto dice que cuando David y su grupo salió de la ciudad de Jerusalén, toda la gente del campo salió al campo para ver a David saliendo con las personas que lo acompañaban, ¿sí? Ve lo que dice el texto. Todo el pueblo lloraba a gritos mientras David pasaba con su gente. ¡Ey! Ahí va el rey saliendo de la ciudad, renunciando a su trono. De repente no había nada seguro. Preguntas sin respuestas que el pueblo tenía en ese momento, ¿sí? Ve lo que dice el texto enseguida. Dice, cuando el rey cruzó el arroyo de Cedrón, toda la gente comenzó a marchar hacia el desierto. El mismo desierto, escúchame bien, a donde David había huido cuando era mucho más joven. Ahora, ¿alguna vez te has sentido o has sentido eso en tu vida? De repente ya nada es igual. De repente todo se ha ido, la seguridad que tú tenías, las personas en quien confiabas, las personas en quien te apoyabas, todo. ¿Alguna vez te has sentido que de nuevo vas al mismo desierto, a la misma situación? Esta es la historia de David. Esto es lo que va a decir el rey David. Quiero que escuches, por favor. Es poderoso lo que David dice y te voy a enseñar el día de hoy. Esto es lo que pasó. Acompáñame a la escritura, a la Biblia, es extraordinaria. Dice, entre ellos se encontraba también Sadoc con los levitas, la gente encargada de las ceremonias de adoración judía y hebrea. Ellos también iban con David, que llevaban el arca del pacto de Dios. Así que al ir saliendo de la ciudad, Sadoc les dice, hey, saquen, tráiganse el arca del pacto, ¿sí? Y como saben ustedes, es donde estaban los 10 mandamientos originales, varios artefactos religiosos muy importantes de la religión hebrea inicial. Ahí estaban, ese es el arca del pacto. Representaba esta arca del pacto la presencia misma de Dios. Quien tuviera el arca tenía a Dios, tenía la bendición de Dios, tenía la presencia de Dios. Así que Sadoc, pensando que estaba haciendo algo bueno, les dice, hey, si el rey va a salir de la ciudad, Dios necesita ir con David también. Era una manera de decirlo. O era una manera de decir, Dios está de nuestro lado, no está del lado de Absalón, no, está con David, está con el rey. Y luego continúa. Era una manera quizá de manipular los resultados. Pero David, escúchame bien, ya había aprendido su lección. En ese momento de su vida, él ya había dejado de tratar de manipular los resultados. Ya no lo había intentado. O sea, ya lo había intentado 2 veces anteriores. Cuando joven, huyendo por su vida, en el amorío con Betsabé. En ambos casos tenía ese deseo de controlar los resultados y por hacer eso, pues vino un derramamiento de sangre, una humillación pública extraordinaria. David ya estaba harto de eso. Y esto es lo que dice David. Luego le dijo el rey al sacerdote Sadoc, devuelve el arca de Dios a la ciudad. Es decir, lo que le estaba diciendo David, ya no más manipulaciones, ya no más negociaciones con Dios, ya no tratar de que Dios haga lo que yo quiera. Devuelve el arca, devuelve la presencia de Dios a la ciudad de Jerusalén. Entonces lo que dice David a continuación es para ti, es para mí, era para ellos. Dice, si cuento con el favor del Señor, Él hará que yo regrese y vuelva a ver el arca y el lugar donde Él reside. ¡Ey! Poderoso. David le estaba diciendo realmente, he dejado de negociar con el Dios de toda la creación. He tratado de manipular, de que sea mi manera. He tratado de forzar las cosas. He tratado de hacer las cosas, he tratado de hacer que las cosas sucedan o de evitar que las cosas sucedan. Ya no más, es lo que David está diciendo. Que se haga la voluntad de Dios. Esto no estaba en mis planes, salir a los 60 años, estar luchando contra mi hijo. Esto no estaba planeado en mi futuro, yo no lo había pensado así. Soy un hombre viejo, yo creía que sabía cómo iba a ser el resto de mi historia. En realidad me tomó por sorpresa todo esto, pero no tomó a Dios por sorpresa. A Dios no le toman las cosas por sorpresa. Y luego ve lo que dice, pero si el Señor me hace saber que no le agrado, quedo a su merced. O sea, si he hecho algo para que esto me pase, lo reconoceré.
y puede hacer conmigo, esto es extraordinario la verdad, haciendo eco en el futuro, ¿sí? Así como María, como muchos otros que te mencioné, y puede hacer conmigo lo que mejor le parezca. Qué oración, qué decisión de David. Lo que estaba diciendo era: descansaré totalmente en las manos de mi Padre, dejaré el resultado en las manos capaces de mi Padre Celestial, ¿sí? Esa interrupción a mis sueños y mis planes, no a los de Dios, que se haga su voluntad. Los planes de Dios no se interrumpen, quizás los tuyos sí, pero los de Dios jamás. Ahora, Sadoc no lo podía creer. Dejar el arca con Absalón, dejar el arca en la ciudad, dejar la presencia de Dios en la ciudad. No solo estás dejando la ciudad, estás dejando la presencia de Dios, y crees que de alguna manera esto va a funcionar. Entonces el rey David dice, ve el texto, el rey le dijo al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú un vidente? O sea, al parecer Sadoc se le queda viendo sin poder entender. Le dice: no eres tú un vidente, regresa en paz a la ciudad. Es decir, le está diciendo: no me estás abandonando, Sadoc. Nadie te va a acusar de abandonar al rey. Te estoy dando mi bendición. Regresa a la ciudad. Entonces dice el texto que sigue, dice: entonces Sadoc y Abiatar volvieron a Jerusalén con el arca de Dios y allí se quedaron. Continuó el texto. David, por su parte, subió al monte de los olivos llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Este es uno de mis textos creíbles. Imagínate esa escena. 60 años, le tomó por sorpresa lo que está pasando. David sube a ese monte, en el huerto, por cierto, que Jesús estuvo también, llorando, destrozado, la cabeza cubierta, los pies descalzos, de luto, sí, es lo que está diciendo, con un corazón roto, quebrantado. Ahora ha perdido ya 3 hijos en realidad. Su futuro se ve oscuro totalmente. Ninguno de sus sueños rotos se volverá realidad. Nada va a salir como él esperaba. Ha perdido su dignidad, ha perdido su reino, su sueño, la relación con su hijo. Pero de alguna manera, y tú conoces personas así, él no había perdido su confianza en Dios. Él no abandonó a Dios cuando parecía que Dios lo había abandonado a él. Esta vez decidió no ir por la espada de Goliat, o sea, hacer las cosas a su manera. Esta vez no decidió no tomar el asunto en sus manos. Esta vez él decidió no tratar de hacer que sucedieran las cosas. Esta vez no ancló su fe en la realización de sus sueños. No. Sigue adelante, dice, y fue diferente, porque cuando anclas tu fe a la realización de tus sueños, te pones en una posición para perder tu fe y la confianza en Dios. Esta es la invitación, escúchame bien, para todos nosotros, no para una única ocasión, es una invitación diaria, todos los días en nuestra vida. La invitación es la siguiente: aquí están mis sueños, Dios, aquí están mis planes, pero son mis sueños y mis planes. Haz conmigo lo que mejor te parezca. Esto es extraordinario, ¿sí o no? Sin negociaciones, sin ecuaciones. Señor, tú conoces mis deseos, tú los conoces. Tú conoces mis sueños, tú conoces lo que yo espero. Pero reconozco, es decirle a Dios, tu derecho de gobernar mi vida. Si gobiernas todo, de gobernar mi vida. Extraordinario. La verdad es esta: aunque tu corazón esté roto, no quiere decir, que tú lo estés. Aun cuando tus sueños no se puedan volver realidad, no significa que Dios no tenga un plan y un propósito para tu vida. Los hombres y mujeres seguidores de Jesús, que contaron la historia de Jesús, se mantuvieron fieles por lo que ya había pasado. No por lo que Dios pudiera hacer, por lo que ya había pasado. Dios se había hecho carne, Dios había vivido entre ellos, Dios había tomado el lugar del ser humano, Dios estaba a favor de ellos. El mejor de los hombres que merecía la mejor vida posible, Jesús, y que eligió el peor final posible por cada uno de nosotros. Así que cuando tu corazón esté roto, cuando tus sueños no se puedan volver realidad, esa es nuestra señal. Eso que Jesús hizo por nosotros, no para correr,
No vamos a correr, no para manipular los resultados, no para tomar el asunto en nuestras propias manos, no para ir por la espada de Goliat, sino para inclinarnos, como hizo David, para ver hacia arriba y para levantar nuestras manos. Eso es lo opuesto a lo que sentimos que debemos hacer en momentos como lo que te estoy diciendo. Levantar las manos al Dios que tiene todo tu mundo en sus manos. Ese es el momento para orar. Y esta es la oración que yo quisiera que estuviera contigo todos los días. Padre Celestial, te ofrezco mis sueños y mis planes. Ahí está, todo aquí. Son mis sueños, son mis planes, ahí están, Señor, ahí están. Haz conmigo, Señor, lo que mejor te parezca. Yo confío en esas manos. Reconozco tu derecho, Señor, de gobernar. Hágase tu voluntad y no mi voluntad, porque yo sé que te importo, porque yo sé que estás a mi favor, porque yo sé que me amas de manera incondicional. A esto hemos sido invitadas cada día de nuestras vidas, a pesar de nuestras circunstancias, particularmente cuando nos damos cuenta de que nuestros sueños no se van a poder volver a ser realidad, que no pueden volverse realidad de ninguna manera. Qué bueno que estuviste con nosotros en esta serie extraordinaria Romance Moderno. Nos vemos próximamente en el inicio de una nueva serie. Gracias. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de los mensajes y eventos que tenemos especialmente para ti. Dar es nuestro estilo de vida y gracias a tu generosidad es posible hacer todo lo que hacemos y apoyar a los distintos misioneros para que el mensaje de esperanza y salvación llegue a cada rincón del mundo. Betel Norte, donde todos somos familia.